Muy buenas Liceo, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de oración simple. En este vídeo vas a trabajar el complemento agente. Lo primero que tenemos que saber de este complemento es dónde nos va a aparecer. Y como puedes ver en pantalla, este complemento aparece únicamente en un predicado verbal. Si tienes dudas para reconocer los diferentes tipos de predicado, te voy a dejar por aquí una pestañita para que puedas ir después a el vídeo del predicado y que te quede mucho más claro, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta qué es. Bueno, este complemento nos va a aparecer en oraciones con voz pasiva. Indica quién ejecutó la acción del verbo. Es muy importante que sepas lo que es una oración con voz pasiva y justamente ahora mismo vamos a trabajar eso para que te quede muy claro si tienes algún problema para reconocerlas. Y por último, también es importante que sepas que este complemento nos va a aparecer únicamente en sintagmas preposicionales. Y la preposición prácticamente siempre va a ser por. Vamos a ver ahora qué es una oración en voz pasiva. Es importante que sepas que un verbo, cuando está en voz pasiva, está formado por dos partes. Por un lado tenemos el verbo ser, que podría estar en cualquier tiempo verbal, presente, pasado, futuro, pretérito, lo que sea, y lo que sí o sí va a ser siempre igual es la siguiente parte, que es la que está formada por participio. Para que no se quede tan solo en un esquema, voy a poner unas oraciones abajo y vamos a hablar de ellas un momento para que veas un ejemplo, ¿vale? El proyecto será entregado, la cena ha sido hecha y el libro fue escrito. Todas estas oraciones tienen en común el verbo ser, que como ves están en distinto tiempo verbal, y por otro lado, a la derecha, aparecen los participios en todas ellas. Esto haría que esta oración esté en voz pasiva. Estos ejemplos simplemente están hechos para que conozcas las oraciones pasivas, pero ninguna de estas oraciones tienen complementos agentes todavía, ¿vale? Eso lo vamos a ver enseguida, ahora mismo. Trucos para descubrir el complemento agente. Pues te voy a dar 4 en total, aunque ahora mismo en pantalla estás viendo 3, luego el cuarto te lo voy a dar de una manera totalmente solitaria para que lo veas, porque es un poquito más extenso y hay que hacer una serie de pruebas para que no tengas problema en verlo, ¿vale? Por un lado, importantísimo, debe ser una oración en pasiva, por lo cual si tu oración que estás analizando no está formada por un verbo ser y participio, descarta el complemento agente, no va a haber, ¿vale? Vamos a deducir que sí que hay una oración pasiva, por lo cual pasamos a la regla siguiente. Tenemos un sintagma preposicional, con por, seguramente. Bien, vamos a intuir que sí que lo hay. Pasamos a la siguiente pregunta. Hacemos al verbo las siguientes preguntas, una u otra, según le quede mejor. ¿Por quién o por qué cosa? Vale, ahora vamos a demostrar estas preguntas y estas reglas en unas oraciones para ver si tenemos complemento agente. Fíjate, la casa fue construida por los obreros. Por un lado, tenemos que esta oración es pasiva. Aquí lo tenemos un verbo ser y un verbo participio. Por otro lado tenemos un sintagma preposicional con por. Ahí lo tenemos, por los obreros. Y por último tenemos que hacer la pregunta de por quién o por qué cosa al verbo. ¿Por quién fue construida la casa? Respuesta, por los obreros. Así que tenemos un complemento agente. Por último tenemos una regla que es a priori un poquito más liosa, que seguramente la hayáis escuchado ya en clase si os han explicado este complemento ya. Si no, pues mira, voy a ser el primero que te lo diga para que no tengas ningún problema. He preparado un ejemplo con los correspondientes pasos, ¿vale? Lo normal es que una oración donde tú creas que hay un complemento agente, esa oración pasiva, si tú la pasas a activa, el complemento agente pasa a ser sujeto. Vamos a descubrirlo, ¿vale? Fíjate, tenemos esta oración que es pasiva y lo sabemos porque tenemos el verbo ser y el verbo en participio. Ahí lo tenemos, ¿vale? Por el otro lado tenemos un sintagma preposicional con por. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, si este sintagma preposicional es agente, tenemos que demostrar que la oración activa empieza por los alumnos. Fíjate, los alumnos. Bien, el verbo ya no está en voz pasiva porque la vamos a hacer en activa, ¿vale? Que será analizarán. Y ahora lo que antiguamente era el sujeto es lo que tiene que pasar a ser un complemento, en este caso directo, de la oración activa. Y de esta manera ya tenemos una demostración más
que complementa las 3 reglas anteriores y demuestran que en esta oración por los alumnos sí que es complemento agente. Y ahora vamos a practicar un poquito juntos. Ya sabes que más adelante vas a tener unos ejercicios para ti solo, que ya tengo listos, pero antes vamos a practicar un poquito juntos para que veas la dinámica que tienes que realizar luego más tarde, ¿vale? Imagínate que te dan esta oración: la casa fue construida por los obreros. Lo primero que tenemos que hacer siempre es preguntarnos si esta oración es pasiva, ¿vale? Efectivamente, la oración está construida por un verbo con forma ser y participio. Por otro lado, tenemos que preguntarnos si aparece un sintagma preposicional con por. En este caso tenemos uno y es por los obreros, ¿vale? Y finalmente tenemos que hacer la pregunta al verbo de por quién o por qué cosa. ¿Por quién fue construida la casa? Respuesta: por los obreros. Así que efectivamente tenemos un sintagma preposicional que es un complemento agente. Vamos a ver una oración más. Los errores serán corregidos por el programa. Vamos a hacernos las mismas preguntas de antes. ¿Esta oración es pasiva? Pues lo es, porque tenemos un verbo ser y un verbo en participio. Serán corregidos. Y sintagma preposicional con por. Efectivamente tenemos uno aquí, que es por el programa. Vamos a hacer la pregunta de por quién o por qué cosa. He preguntado por qué cosa serán corregidas los errores. La respuesta será por el programa. Así que, de nuevo, tenemos un complemento agente en este sintagma preposicional. Como curiosidad, ¿sabías que a una oración en voz pasiva al sujeto se le llama paciente? Fíjate qué truco. P de pasiva, P de paciente. Es importante que cuando estés analizando una oración pasiva, al sujeto no únicamente le pongas S de sujeto, sino que le pongas sintagma nominal, sujeto paciente, o grupo nominal, sujeto paciente, ¿vale? Por otro lado, ya que estamos, que sepas que en una oración activa al sujeto se le llama agente. ¿Ves? A de activa, A de agente. Muy fácil. Y ahora sí, te toca demostrar todo lo que has aprendido. Dale al pausa, que a la vuelta corregimos. Bueno, vamos a comenzar. Seguramente alguna de ellas te ha resultado complicada porque entre todas ellas he puesto una trampa, ¿vale? Una que no era complemento agente y por tanto no había pasiva, ¿no? Espero que la hayas descubierto. Vamos a descubrirlo ahora mismo. Vamos una a una y vamos a ir haciendo prueba a prueba para que veamos si es o no es, ¿vale? La puerta ha sido cerrada por Max. Tenemos un verbo en voz pasiva, ha sido cerrada. Y también tenemos un sintagma preposicional con por. De momento todo se cumple. Vamos a ver. ¿Por quién ha sido cerrada la puerta? Por Max. La pregunta también se cumple. Y ahora vamos a pasar esta voz pasiva a voz activa para descubrir finalmente si sí o sí estamos ante un complemento agente, ¿vale? Fíjate, Max ha cerrado la puerta. Así que efectivamente tenemos un complemento agente en por Max. Seguimos, tenemos el libro fue escrito por Miguel. Tenemos un verbo en voz pasiva, fue escrito, y tenemos también un sintagma preposicional con por Miguel. Además, vamos a hacer la pregunta, ¿por quién fue escrito el libro? Respuesta, por Miguel. Y ya por último, pasamos de pasiva a activa y va a quedar de la siguiente manera. Miguel escribió el libro. Por lo cual, de nuevo, tenemos un complemento agente, por Miguel. Siguiente oración. Él faltó a clase por estar con fiebre. ¿Tenemos un verbo en voz pasiva? No. No tenemos un verbo en voz pasiva. Sí que tenemos un sintagma preposicional con por, pero será otra cosa. No será complemento agente porque definitivamente esta oración no es pasiva. Así que no vamos a tener complemento agente. Este era la trampa, ¿vale? Y el pastel será horneado por mi abuela. Tenemos un verbo en voz pasiva, pues será horneado, está formado por ser y participio. Tenemos un sintagma preposicional con por mi abuela, así que sí. Y ¿por quién será horneado el pastel? Por mi abuela, se cumple. Y lo vamos a pasar a activa, a ver si se cumple definitivamente. Mi abuela horneará el pastel. Así que en esta oración sí que tenemos complemento agente. Antes de que te vayas, no olvides echar un vistazo a la descripción del vídeo, que te he preparado más ejercicios con solución para que sigas practicando. Y ahora sí, liceos, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, te voy a dejar por aquí el botón de suscripción,
dale al like, compártelo y hazme un comentario por si te ha gustado. Y además te voy a compartir el siguiente vídeo para que eches un vistazo y sigas mejorando en tu curso de oración simple. Te veo en el próximo vídeo.